Hola, muy buenas, ¿qué tal? No desde ningún destino oriental, sino desde la casa. Hoy presento un vídeo diferente desde casa y es esta pequeña idea que se me había ocurrido de, hacer un vídeo que se concentrase en responder varias preguntas de vuestras sobre viajar en Asia, sobre destinos, rutas, ideas de las que se muestran en el contenido, o cualquier otra duda que tengas, si es que vas a planear un viaje a alguno de estos destinos por Asia Oriental, e incluso hay quien se ha atrevido a preguntar alguna cosilla sobre mí. En fin, ha habido cabida para todo. He recopilado unas cuantas preguntas, así que lo primero que quisiera hacer es dar las gracias a todas y a todos los que han mostrado ese interés en enviar alguna preguntita. Espera que me tengo que mirar la chuletilla, me he quedado en blanco. Entonces, es la primera vez que hago esto, nunca lo había hecho antes. Hay quien me dijo, pero oye Iván, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no haces un directo? No iba a hacer un directo realmente, porque tengo un canal pues que la audiencia es humilde, no es, digamos, un canal con una enorme influencia, con miles o millones de seguidores. Es verdad que este año, 2024, pues ha habido ahí como un crecimiento sutil, un crecimiento moderado, que me está dando un poco ganas de coger e intentar buscar para el próximo año, 2025, nuevas formas de darle difusión al contenido y quizá intentar hacerlo llegar a más audiencia. Preferiría mantenerme alejado de las típicas redes sociales X, Facebook, Instagram, TikTok. No soy realmente muy fan de ninguna de ellas, pero voy a explorar seguramente otras posibles plataformas. Me gustaría echar un vistazo quizá a plataformas como Reddit, ¿cómo se llama eso? Lo tengo en la punta de la lengua. Discord, así se llama, Discord. Google Maps, empecé a comienzos de año a hacer reseñas de algunos destinos en Google Maps, pero lo he ido dejando entre una cosa y otra, lo típico, el trabajo que me tiene absorbido, que mi trabajo pues no tiene nada que ver con este hobby de Asia Oriental. Quizá algún blog, pero eso sí que requiere ganas y energías para montar un blog. Y no sé qué más, no sé, cualquier idea es bienvenida, pero sí que me gustaría ampliar un poco lo que es llamémoslo marca personal, por llamarlo de alguna forma, más allá de solamente el canal en YouTube. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a responder a todas vuestras preguntas. Y estas preguntas las he clasificado en 3 tipos. He visto que hay preguntas que se centran en Asia Oriental y Sudeste Asiático, es decir, pues destinos que se pueden ver en los vídeos del canal. Y luego hay otro segundo grupo que son preguntas específicas de Japón. Parece que Japón es el destino favorito de muchos y como unas cuantas preguntas son exclusivamente sobre ese país, sobre el país del sol naciente, que tanto nos gusta, pues tenemos una categoría dedicada a ese país solamente. Y luego ya que han preguntado cosas sobre mí, pues esas preguntas que se han salvado de esa categoría, porque no todas se han salvado, hay preguntas que ya se pasan un poquito de querer saber vida personal y tal, las he puesto en otra categoría que se llama precisamente sobre mí. Así que vamos a empezar con las preguntas sobre Asia Oriental y Sudeste Asiático. Y la primera pregunta que tengo aquí la plantea David. David me pregunta ¿qué país recomiendas para un primer viaje a Asia? Así que empezamos con una pregunta para aquellos primerizos en esta parte del mundo, o potencialmente primerizos, porque planean viajar a esta región del mundo tan fascinante y a veces exótico por primera vez. Así que hola David, me preguntas qué país recomiendo para un primer viaje a Asia y si el shock cultural es muy fuerte la primera vez. Pues mira David, yo te diría que el shock cultural
es paulatinamente cada vez menos fuerte en algunos países asiáticos respecto a cómo era hace 10 o hace 15 años. Tomo como ejemplo mi propio primer viaje a Asia. Yo no visité Asia por primera vez hasta diciembre de 2011, es decir, hace justo 13 años, cuando asistí a un congreso científico en Shanghái, en China, y me pareció un shock cultural, pero para bien. En buena parte por el entusiasmo que yo llevaba de visitar por primera vez lo que en mi mente era un destino bastante exótico y bastante diferente de la Europa a la que estaba acostumbrado. Entonces, en base a ese viaje, a posteriores viajes, te diría que si quieres evitar un shock cultural fuerte, si prefieres, tienes como esa, digamos, aversión al riesgo, para un primer viaje yo te recomendaría quizás destinos como Hong Kong o Shanghái en China. Son dos de las ciudades como más occidentalizadas en China. Tokio en Japón, por supuesto. Y Taipei, la gran desconocida que es Taipei en Taiwán. Taiwán, pues bueno, lamentablemente es un destino bastante menos visitado que otros en Asia, pero yo he vivido en Taiwán y puedo asegurarte que falta de tesoros y de joyas culturales, gastronómicas, paisajísticas y demás no está. De hecho, está a rebosar de todo eso y es una auténtica pasada. No solo Taipei, la ciudad, sino Taiwán al completo. Son mis recomendaciones. Luego está Tailandia. Tailandia es un poco el comodín para los que van por primera vez a Asia, porque es un país que está ya tan amoldado al turismo internacional que para muchos es la primera opción, y a poco que vayas a las principales ciudades y destinos dentro de Tailandia, como Bangkok, Chiang Mai y demás, pues te vas a encontrar que todo está muy hecho para el confort del visitante occidental. Realmente no vas a tener ningún shock cultural. A lo mejor que te encuentres unas cucarachas ensartadas en una brocheta de un mercado nocturno de comida callejera, pero poco más. Luego Malasia es otro país que, bueno, lo he visitado 2 veces, pero claro, fue antes de crear el canal y no hay ningún vídeo de Malasia de momento. Pero es otro país que está bastante bien a nivel de desarrollo y a nivel de diversidad cultural. De esos destinos que conozco, pues tal vez dejaría para un segundo o posteriores viajes lugares como Bali o Vietnam y otros destinos del sureste asiático algo menos desarrollados, como por ejemplo Laos y Camboya. Eso quizá para el que sea un poco averso a un fuerte shock cultural, pues son países que no recomendaría para una primera vez. Que no quiere decir que no sean países maravillosos, seguro que lo son. Pero bueno, en definitiva, para gusto los colores. La segunda pregunta me la hace Paola, que bueno, quiere saber aspectos positivos y negativos de la cultura o costumbres de Japón y Taiwán. Esta pregunta es sobre Japón y Taiwán, 2 países, no solo Japón, así que por eso la he puesto en esta categoría de Asia Oriental y Sureste Asiático. Entonces, quiere saber pros y contras, más y menos, de Japón y Taiwán con respecto a Occidente. Y cosas por las que merecería la pena vivir o no allí de forma indefinida. Bueno, la verdad es que preguntarme a mí sobre los aspectos positivos y negativos de la cultura de 2 de mis países favoritos respecto a Occidente es garantía de una pregunta que va a estar un poquito subjetiva e incluso sesgada, debido a mi propia pasión hasta un punto obsesivo con aquellas culturas. Yo he vivido en Taiwán durante 1 año y pico. De hecho, el canal nació allí a raíz de irme allí un tiempo a vivir en Taiwán y de querer compartir mis vivencias allí sobre el lugar donde estaba viviendo con familia y amigos más allegados. Así es como nació el canal realmente. Nació como un hobby y bueno, sigue siéndolo realmente, pero es verdad que ha crecido bastante más de lo que yo jamás esperaba, sobre todo en cuanto a cantidad de contenido, ¿no? Entonces, a Taiwán estoy bastante habituado, digamos, estoy bastante familiarizado. Y luego Japón, pues me tiene, ¿qué puedo decir? Me tiene aquí, me tiene totalmente enamorado como visitante recurrente al país que soy. Ya lo he visitado 4 veces, 2 de ellas teniendo el canal.
Pero si te digo la verdad, no contemplaría vivir allí, en Japón. Es decir, yo en Japón, a mí Japón me gusta como visitante, pero no creo que me gustase tanto vivir allí por cuestiones, bueno, de un poco la mentalidad sociocultural que hay. Creo que son un poquito quizás cerrados en algunos aspectos. El tema del trabajo creo que lo llevan bastante falto de, no sé, de modernización, le falta modernización, le falta adecuarse a los tiempos modernos, el sistema que tienen laboral. Entonces, por motivos como esos, luego también pues, es bastante difícil socializar allí. Y creo que por ese motivo, creo que vivir no me gustaría tanto como ir de visitante. Pero bueno, sobre aspectos positivos y negativos, bueno, para mí los más positivos de estos países son el civismo, el nivel de civismo, el orden y limpieza que se percibe, sobre todo en espacios públicos, calles, acerado, parques, se ve todo totalmente limpio. Y yo creo que todo esto es el resultado de una mentalidad, de una mentalidad oriental, principalmente colectivista, de mirar por el bien colectivo y por el bien común, en contraste con la mentalidad que impera en países más occidentales, que es la mentalidad individualista. Yo miro por lo que me interesa, me importa a mí, y punto. Y se nota. Créeme que se nota esa diferencia de mentalidades, y es algo que traspasa a cualquier aspecto del lugar, de la infraestructura, de la sociedad en general. Ahora bien, puestos a decir algo en favor de Occidente, pues Occidente gana, en mi opinión, en aspectos como una mayor extroversión, diría yo en general. Hablo de Taiwán y Japón, son países donde la gente en promedio es más introvertida que en Occidente, y quizás falta algo de calidez a veces en las relaciones humanas, da un poco esa sensación. Quizá cueste muchísimo hacer amistades, pero quien consiga la hazaña de hacerse amigo de verdad de un nativo de esos países, pues seguramente tenga un amigo para toda la vida, eso también hay que decirlo. Luego tengo la pregunta de Xavi Wang. ¿Vas a viajar o ya has viajado a Corea del Sur? Pues no he tenido el gusto todavía, Xavi, y estuve a punto de compaginar el año pasado Japón y Corea en el mismo viaje, pero al final me vencieron las ganas de pasar más días en Japón. Como autor del canal de Globeando, pues he pasado por Taiwán, por Tailandia, por Bali, Vietnam y Japón. Es decir, los vídeos del canal pues de momento cubren esos 5 países. Bueno, Bali es Indonesia, el país es Indonesia, pero bueno, solo he visitado esa isla del país, la de Bali. Con anterioridad al nacimiento del canal también he estado en Singapur, Malasia, China varias veces, y Hong Kong también, que bueno, que Hong Kong está un poquito más anexionado a China ya en estos últimos años. Por lo cual Corea está en mi lista de destinos asiáticos pendientes, junto con países como Camboya y quizá Laos. ¿Qué pasa? Que soy una persona un poco repetitiva y me gusta combinar el repetir destinos anteriores con visitar nuevos por primera vez. Y es verdad que últimamente le estoy pegando muy, pero que muy fuerte a Japón. Porque cada vez que voy, Japón me fascina más. Siguiente pregunta es de Miriam. Hola Miriam, me pregunta ¿cómo llevas el jet lag cuando llegas a tu destino asiático? ¿Te resulta difícil hacer actividades los primeros días y tienes que forzarte o ya estás acostumbrado? Pues mira Miriam, el jet lag agota, y más cuando te cuesta mucho coger el sueño estando sentado en un asiento de avión. A mí me resulta casi imposible dormir en un avión. Necesitaría la enorme suerte de tener una fila entera de asientos para mí, levantar los brazos reclinables y tomarme quizá una ayuda, ya me entiendes, para dormir. Y bueno, y mezclarla con otras cositas que mejor no quiero
fomentar porque no está del todo bien. En fin, que necesito un cóctel, digamos, casi explosivo para conseguir dormir en un avión. Si no, no hay forma. ¿Qué significa esto? Pues significa que casi siempre llego bastante cansado al destino. Y de todos modos, aún así, el entusiasmo de estar recién llegado allí suele ser superior y es lo que me da energía para explorar desde el primer día del viaje. Desde el día 1 ya quiero visitar algo, aunque sea algo que ya conozca. Por ejemplo, que llego a Japón, llego a Tokio, el primer día yo quiero darme mi paseo por Asakusa o por el barrio que sea de Kioto. De Tokio. Así que no me siento forzado a hacer actividades cuando llego, pero es cierto que durante los primeros 4 o 5 días es llegar a las horas de la tarde de allí y sentirme ya muy somnoliento y a veces con ganas de echar una siesta en el hotel o el alojamiento. Cosa que lo he hecho, lo que pasa es que más de una vez la he cagado. Porque, bueno, a lo mejor he dicho voy a dormir un par de horas a las 3 de la tarde. Sin darme cuenta, me quedo durmiendo la mona hasta las 9 de la noche. Y cuando pasa eso y tienes jet lag, a ver quién es el valiente que luego por la noche consigue conciliar el sueño. Te puedes tirar toda la noche con los ojos como platos. Y si haces eso, sí es verdad que se complica un poco el tema del jet lag. Ya intento que no sea así, me pongo mis alarmas, lo que sea. Y el día que llego, incluso aunque lleve 20 horas o 20 y pico horas sin dormir, intento forzarme a solo echar una siesta de un par de horas máximo y luego ya por la tarde-noche aguantar lo que pueda hasta ya irme a dormir a la hora a la que se supone que voy a estar yéndome a dormir el resto de días del viaje. Siguiente pregunta, y esta ya sería la primera de la categoría de Japón. Y esta pregunta la hace Dani. Me pregunta si has ido a comer alguna vez carne de Kobe y cuál sería el mejor lugar para comer carne de Wagyu. Pues buena pregunta, Dani, y para este par de preguntas vamos a clarificar la diferencia entre Wagyu y Kobe. Wagyu es como un conjunto de denominaciones de origen para la carne de ternera en todo Japón. Es decir, no todas las terneras de Japón se denominan Wagyu, sino solo aquellas con ciertos estándares de calidad. Ahora bien, dentro de las denominaciones específicas que abarca el Wagyu, una de ellas es la de Kobe. Es decir, toda la carne de Kobe es Wagyu, pero no toda la carne de Wagyu es Kobe. Vaya lío, ¿no? Sino que Wagyu tiene otras denominaciones también, además de la de Kobe. Como por ejemplo, la de la carne de Hida. Esta es otra denominación específica del Wagyu. Es originaria de la montañosa Takayama y de la prefectura de Gifu en los Alpes japoneses. En mi caso, yo he probado, estas son las dos que conozco. Dentro del espectro de Wagyu, pues he probado la de Kobe y la de Hida. La carne de Kobe solo la he comido, que yo sepa, una vez. Fue en Osaka, fue en este último viaje, y fue en un mercado techado diurno de comida. No recuerdo el nombre, pero bueno, no lo voy a poner aquí, no te preocupes. Pero bueno, fue una brocheta de Kobe de grado A5. A5 es supuestamente el grado más alto de ternera de Kobe, o sea, de la mayor calidad, y me costó la friolera de 18 euros. En yenes eran creo que 3.000 yenes. Entonces, bueno, una sola brocheta. Ahora, eso sí, pues, una brocheta para disfrutarla muy, muy despacito. Bueno, no demasiado, que se enfría, pero más que carne parece mantequilla, en el sentido de que se deshace nada más entrar en la boca. Es maravillosa, de verdad. Para quien le guste este tipo de carne de calidad es maravillosa. Y bueno, luego en Takayama, pues la carne de Hida, yo la encontré bastante similar a la de Wagyu, a la de Kobe, perdón. También que se deshacía y tal. Y esa que sí que la probé varias veces. En forma de sushi comí nigiri, que el nigiri, bueno, eso es un poco estos pedacitos de arroz que llevan encima la loncha, normalmente de pescado, pero a veces también de otras cosas, por ejemplo carne
carne de ejida, ternera de ejida, la probé también en ramen y la probé también en brocheta. Eso fue en la aldea de Shirakawa-go, que es una excursión de un día preciosa desde Takayama. Y hablaremos de eso en otra pregunta que tengo por aquí. Sobre recomendarte, pues la verdad, eso quizá me sea difícil recomendar objetivamente un mejor lugar para comer carne de wagyu. No he estado en demasiados, la mitad de esos han sido puestos callejeros. Y mi consejo, si lo que buscas es una buena recomendación, tal vez sería intentar conocer algún japonés nativo, aunque a veces se resista, y que te pueda recomendar un restaurante menos turístico y más auténtico para eso. Porque si no haces eso, es bastante probable que al final caigas en el típico puesto, el típico restaurante que está muy orientado al turista. Que seguro que es en lo que yo mismo he caído cuando he probado esa ternera de denominación de origen. Tenemos ahora una pregunta de Emiliano. Emiliano pregunta: si voy a Takayama por un día, ¿me recomendarías apretar el horario e ir a Shirakawa-go o solo conocer Takayama y el pueblito tradicional que tiene en el borde? Bueno, Takayama, como he dicho en la anterior pregunta, es una pequeña ciudad montañosa en una prefectura bastante montañosa en el centro de Japón, al norte de Nagoya y al noreste de Kioto. Es muy bonita, la verdad que es un destino bastante espectacular. Está empezando a ganar popularidad entre los visitantes occidentales y merece muchísimo la pena ir, al menos para un día. En el caso de Emiliano, bueno, su pregunta es, imagino que para ir un día, sin llegar a pernoctar, sin llegar a hacer noche allí. Si ese es el caso, Emiliano, yo lo que te recomendaría primero es que lo hagas desde Nagoya o a lo sumo desde Kioto. Quiero decir, que te estés alojando en Nagoya o en Kioto o quizá Osaka, a lo sumo. Porque piensa que, bueno, desde Kioto a Osaka va a ser entre media hora y 50 minutos con el Shinkansen, con el tren bala, pero luego desde Nagoya tienes que tomar un tren a Takayama y eso llevaba un par de horitas mínimo. Entonces tendrás que madrugar bastante para aprovechar el día, eso desde luego. Pero bueno, de todos modos se puede hacer, por supuesto. Yo me inclinaría a recomendarte para una visita de un día a Takayama no ir a Shirakawa-go. En tal circunstancia es demasiado apretado, porque piensa que desde Takayama tienes que coger un autobús más a Shirakawa-go. Es un autobús que sale a todas horas, la verdad es que hay muchos servicios al día, pero tarda una hora entera en llegar a Shirakawa-go. Entonces cuenta una hora para ir y otra hora para volver a Takayama. Es que no te daría tiempo prácticamente de nada en un día. Así que, bueno, yo sí que fui a Shirakawa-go, a esta aldea tan escondida en la montaña, en lugar de ir a la otra aldea que tú dices, que es la aldea, se llama la Hida Folk Village, creo, o la aldea folclórica Hida, que es muy parecida a Shirakawa-go, el mismo estilo de casas, así con estos tejados gruesos, casas tradicionales de montaña, rurales. Pero yo te recomendaría ir a esa aldea. Además, he leído opiniones y he visto que, bueno, son bastante buenas, son bastante positivas las opiniones. Y está en la misma Takayama, en la misma ciudad, un poquito a las afueras, un poquito al suroeste. Si al final te animas y la visitas, esperamos tu comentario y nos cuentas qué tal. Nos gustará mucho saber cómo fue la experiencia en esa aldea folclórica. O quizás si al final decidiste... Ay, perdona, te he hecho pupa. O si no, si al final decidiste por lo que sea, pues oye, me voy a quedar una noche en Takayama y al final voy a visitar Shirakawa-go. Pues estupendo, seguro que te gusta. Y tienes el vídeo relacionado en el canal también. Vamos con otra preguntita. Esta es de Alejandro. Pregunta cortita y al grano. ¿Piensas ir a Nikko? Pues de hecho, Alejandro, ya he visitado Nikko. En mi último viaje a Japón, la pasada primavera, estuve en Nikko, llegué a pasar 2 noches allí. Así que bueno, me lo tomé con calma e hice un par de vídeos, los publiqué ya en el canal hace varios meses. Los tienes disponibles por
por si te interesa. No solo visité la propia ciudad de Nikko, sobre todo el área Patrimonio de la Humanidad, que está un poco alejada del centro y donde están los principales templos, santuarios e incluso mausoleos, rodeado de bosque, de naturaleza, es precioso. Todo eso lo visité, y también uno de los días que me quedé allí, el día intermedio, tomé un autobús que me llevó montaña arriba, ya a bastante altitud, al Parque Nacional, que está un poco al oeste de Nikko. Y ese parque nacional, pues recuerdo que era comienzo de primavera, era abril, pero parecía invierno ahí arriba, a esas altitudes, e incluso estaba pisando algo de nieve que todavía no se había derretido. O sea, hay que ir bastante abrigadito según el mes que vayas allí. Pero Nikko está muy bien, Nikko está genial. La gastronomía también estaba interesante. Tenían un tofu que se llama yuba, que yuba es como una piel de tofu que se puede cocinar de diferentes formas. Bastante interesante de comer y tal. Y en general Nikko está bastante chulo. Eso es el típico destino que también puedes visitarlo sin hacer noche. Mucha gente lo hace desde Tokio. Hay trenes que van a Nikko y en cosa de hora y media, 2 horas, según el tren que cojas, porque hay varios, más rápidos, más lentos, tienes que tener cuidado con eso. Pero según el que cojas puedes llegar en hora y media, 2 horas a Nikko fácilmente. Entonces es bastante popular visitarlo desde Tokio. Esto es una pregunta triple o cuádruple. Las hace Genar. Hola Genar. Y me pregunta, ¿has podido vivir la experiencia completa de un ryokan? ¿Merece la pena? Y para una excursión de día desde Kioto, ¿qué recomiendas más visitar? ¿Ohara o Kurama y Kidomi? Muchas gracias. Gracias a ti, Genar, por la pregunta. Respondiendo a Genar, pues yo creo que en buena parte el tema del ryokan, que sí he probado la experiencia de un ryokan, yo creo que en buena parte sí la he vivido. Y digo creo, y digo en buena parte, porque habría que clarificar qué se entiende por un alojamiento tipo ryokan frente a otros tipos de alojamientos en Japón. He investigado un poquito sobre eso para intentar también yo ponerme las ideas en su sitio, y en Japón hay bastante distinción entre tipos de alojamiento. Esto tengo que leérmelo, la chuletilla, Aparte de los hoteles habituales, hostales, bed and breakfast, casas para huéspedes y albergues de cualquier otro país, hay otros tipos de alojamiento tradicionales más propios del país, que voy a enumerarte: los ryokan, los minshuku y los shukubo. Vamos a explicar los tres. Un ryokan es un alojamiento muy tradicional japonés, desde la arquitectura y decoración hasta el alimento que te proporcionan, pasando por servicios de las instalaciones como el baño japonés en un ofuro o incluso en un onsen. Un ofuro es el baño tradicional japonés, la típica bañera de piedra o de azulejo, o a veces incluso de madera de teca, en la que te sumerges, te quedas ahí relajadito, habiéndote duchado antes para quitarte un poquito el sudorcito y demás, y entras ya en la bañera ya limpio. O sea, tú te lavas primero fuera, en una ducha con unos asientos de plástico, unos taburetes de plástico, ahí te enjabonas, ahí te quedas limpito, y después ya entras y ya te relajas ahí en el agua caliente. Si esa agua es de tipo termal, que tenga pues ciertos componentes químicos y tal, hablaríamos de un onsen, pero si es agua caliente sin más, pues es un ofuro. Entonces un ryokan suele tener ese tipo de instalaciones, como el ofuro. Luego también tiene un trato hospitalario al huésped, tiene suelo de tatami, duermes en un futón, que en los ryokan de más categoría, pues el futón, cuando llega la noche, el anfitrión va a tu habitación y ya te lo saca del armario, te lo deja preparadito, ahí todo bonito para que ya directamente te metas y a dormir. Luego también tienes un yukata, que el yukata no es como el yukata que te pones para salir como alternativa al kimono en verano, para ir a festivales y demás, a ir más fresquito que con un kimono convencional. Es un yukata de andar por casa, que se usa como pijama, para dormir incluso, o para
para recorrer, para ir andando por el alojamiento, simplemente, para desplazarte por las estancias del alojamiento. Los ryokan suelen ser más caros que un hotel convencional, sobre todo dependiendo de que ofrezcan comidas o no. Si somos un poquito más flexibles con el concepto de ryokan y aceptamos también los que no necesariamente te ofrecen servicio de comidas, pues te diría que sí que he estado en varios ryokan, como por ejemplo en Nikko. En Nikko pues estuve en lo que se llamaba Turtle Inn, la posada de la tortuga, pero compartían casi todas las características del ryokan. Era tradicional, había un ofuro digamos de uso común, pero privado a la vez. En el sentido, me explico. Había 2 o 3 salas con bañeras que, bueno, tienen el cartelito de libre o ocupado. Tú simplemente le das la vuelta, lo pones como ocupado, entras, cierras con el pestillo desde dentro y ya está. Y ya es todo tuyo durante el rato que quieras. Y ya luego sale, lo vuelves a poner como libre y quien quiera de otra habitación pues puede entrar también a disfrutarlo. Entonces son comunes. Lo usas tú, lo usan otras personas. Esa misma bañera que está siempre llena de agua, no la tienes que llenar. Entonces, razón de más para que uno se debería de lavar, se tiene que lavar y cepillar bien y enjabonarse antes de entrar en la bañera, que es un agua que se comparte entre todos los huéspedes. Entonces, sí te diría que he estado. Además, merece mucho la pena solo por la experiencia de dormir en el futón, ahí con un suelo de tatami que huele como a hierba, o también por darte un baño en esa estancia tan puramente japonesa, es una pasada. Luego, si puedes permitirte uno con servicios de cena y desayuno, mejor que mejor, aunque es verdad que un ryokan que ya ofrece todos o casi todos sus servicios no suele ser tan barato, el precio suele subir. Y eso nos lleva al segundo tipo de alojamiento, que es el Minshuku, que es una versión un poco más de bajo coste que el ryokan. Es como un ryokan, pero como la versión low cost, ¿vale? Que en realidad comparte casi todas las mismas características. Yo no veo una clara diferencia entre el ryokan y el Minshuku. Quizá que las habitaciones, por ejemplo, puedan ser más pequeñas en el Minshuku o más austeras. Y dicen que se asemeja a un bed and breakfast occidental. Y en Kioto he estado en algún que otro alojamiento que calificaría como Minshuku, e igualmente he estado bastante cómodo. Y luego tenemos el Sukubo. El Sukubo es un alojamiento tradicional, y esto sí que mola, en un templo budista. ¡Pum! Y no es que duermas en el mismísimo salón del templo, junto al altar, con las estatuas de Buda ahí observándote mientras duermes, sino que el recinto del templo tiene una zona anexa, a veces un edificio anexo aparte, con habitaciones de estilo tradicional para huéspedes, que luego la apariencia de esas habitaciones no es que tengan apariencia de templo ni nada de eso, tienen la apariencia de una habitación tradicional japonesa como la de un ryokan o un Minshuku. Es una experiencia muy inmersiva la del Sukubo y muy auténtica. Auténtica porque es que puedes asistir temprano por la mañana a una ceremonia de cantos oficiada por los monjes. Esto es algo que hice en Koyasan. En Koyasan hay muchísimos alojamientos en templos, muchísimos shukubos. Koyasan o el monte Koya es una montaña sagrada que está cerca de Osaka. Se puede visitar desde Osaka en el mismo día, pero yo ahí sí que recomiendo encarecidamente la experiencia de pasar una noche en un shukubo, en un templo budista. Y si es posible, busca uno que ofrezca servicio de comidas. Y así puedes incluso cenar allí en el templo esa típica cena budista vegetariana, que a veces la hacen como un poquito kaiseki, que significa cocina de autor. O sea que suele ser una cena bastante llamativa en algún sentido. Eso sí, el shukubo suele ser algo más caro. Y a veces tienen restricciones como la hora como un toque de queda, es decir que a cierta hora de la noche ya cierra el alojamiento y no puedes entrar, o sea que no puedes encerrarte tarde. Pero bueno, de todas formas tranquilidad porque en Koyasan no es que haya muchas opciones para salir de fiesta. Es un lugar sagrado, es un lugar solemne, consagrado al budismo, así que allí no te vas a encontrar un club o una discoteca. Y para una excursión
Hablando de Kurama, Kibune o Ohara, para una excursión de un día desde Kioto, Kurama y Kibune es una excelente opción. Siempre que voy a Kioto, siempre dedico algún día, la mitad de un día, a hacer esa ruta entre Kurama y Kibune. Están separadas por una montaña, el monte Kurama, y es interesantísimo hacer una ruta de senderismo que consiste en ascender desde Kurama, todo para arriba, y en la cima, casi en la cima, está el templo Kurama Dera. Luego, después del Kurama Dera, del templo, pues ya subes un poquito más, todavía no termina la subida, y ya es todo bajar, hasta llegar a Kibune, una aldea que discurre junto a un río y que es famosa por unos restaurantes en los que en los meses más cálidos del año hay unas plataformas sobre el mismo río, sobre el mismo lecho del río, donde puedes sentarte sobre todo a almorzar. Es una opción muy popular en los meses de verano para los propios japoneses, que suelen ir allí para escapar del calor asfixiante de la ciudad de Kioto. Muy chula la experiencia. Si vas en agosto, quizás el senderismo puede ser algo durillo por el calor. La buena noticia es que para subir desde el punto de partida Kurama hasta el templo Kurama Dera, tienes la opción del teleférico. Hay un teleférico que puedes subir y te deja casi a las puertas del templo. Así que solo vas a tener que subir unos 5 minutos a pie desde la estación del teleférico hasta el templo, y luego después del templo lo que queda de subida son otros 10 minutillos más. Pero bueno, que yo creo que con una botella de agua fresquita en un termo se sobrelleva bien. No sabré decirte sobre Ohara, no puedo realmente opinar ni comparar con la opción de Kurama y Kibune porque todavía no he estado en Ohara. Ohara está también al norte de Kioto, bastante en las afueras, un poco más allá de Kurama y Kibune, y me gustaría intentar visitarlo en mi próximo viaje a Japón, que es ya mismito, queda algo menos de un mes. Así que pronto estaré por allí de nuevo, buscando nuevos destinos y nuevas cosillas interesantes para compartirlas contigo. Vamos a ver ahora esta pregunta de Murcils. No sé si he pronunciado bien tu sobrenombre, lo siento. Me pregunta: hola, me gustaría saber si puedo recargar una tarjeta Suica o Pasmo con tarjeta en las máquinas de las estaciones. Gracias. Pues muy buena pregunta, Murcils, y muy práctica, ya que en una visita a Japón, uno de los aspectos en los que casi seguro más vas a tener que confiar y gastar también es en los medios de transporte público. Las tarjetas de Suica, Pasmo y demás, bueno, pues son una variedad de tarjetas de transporte. Una tarjeta que la compras, añades dinero, añades crédito, y bueno, esa tarjeta la vas utilizando en las barreras de entrada y salida de estaciones de metro, trenes, también en los sensores de los autobuses, y al final te sirve no solo para pagar tu transporte público en el día a día de tu viaje, sino que tiene más usos, y esto es lo que las hace realmente interesantes. Aunque la llaman tarjeta de transporte, es mucho más que eso, realmente. Y te sirven muchísimas tiendas, son cada vez más las tiendas que aceptan Suica como medio de pago, sobre todo los konbini, las tiendas de conveniencia 24 horas. Esos 7-Eleven, Lawson, Family Mart, los aceptan. E incluso algunas máquinas de bebida, estas máquinas de autoventa que hay en todas partes en Japón, en las calles, pues muchas de ellas aceptan el pago con tarjeta. Yo personalmente la que tengo es la Suica, pero la tengo en versión electrónica. Y hasta donde recuerdo, las tarjetas físicas solo pueden recargarse en las máquinas de las estaciones usando dinero metálico. De todos modos, existen versiones electrónicas de estas tarjetas monedero que sí que son compatibles con dispositivos como Apple, como un iPhone o el Apple Watch. Desconozco, hasta donde sé, no son compatibles con dispositivos Android, por ejemplo, lo cual es una pena. Entonces, para poder tener esa Suica o esa Pasmo electrónica necesitas, de momento, pues tener un iPhone. Eso sí, son súper cómodas porque son recargables mediante cualquiera de tus propias tarjetas de débito o crédito que tengas en tu monedero del dispositivo. Como digo, yo usé una Suica que preinstalé antes del viaje, todavía aquí en España la preinstalé aquí en mi Apple Watch. De hecho, mira, te la voy a enseñar porque todavía la tengo aquí.
¿Para qué la voy a quitar si ya mismo voy para acá? Voy para allá, para Japón. Mira, mira qué bonita. ¿Ves? Lo único que tiene es saldo cero ahora mismo, pero bueno. O sea que lo exprimí todo. En el aeropuerto, cuando volvía del último viaje, exprimí todo lo que quedaba de la Suica en el Family Mart para comprar guarrerías, chucherías y ya va. Entonces fue una maravilla moverme por todas partes con esta Suica, porque bueno, yo hacía así con la muñeca y ala, paso por el metro, paso por el autobús, paso por el tren, me compro una botella de agua, una lata de café en la máquina de autoventa, pago en 7-Eleven, todo eso con un gesto de la muñeca y genial, súper cómodo. Sobre todo respecto a viajes anteriores, que no me planteé usar esta tarjeta y era un rollo, sobre todo en el metro de Tokio. Recuerdo que pues muchas veces tenías que coger mucho metro para ver todo en Tokio y tener que ir a comprar el billetito, el ticket sencillo en papel en la máquina cada vez que cogías el metro es un rollo y te hace perder, a la larga te hace perder bastante tiempo. Entonces yo recomiendo bastante hacerse con una de estas tarjetas de transporte para tu viaje a Japón. Es uno de esos elementos que considero prácticamente imprescindibles y que mejora muchísimo tu experiencia en el país nipón. Pues entramos en la última categoría, la categoría del sobre mí. A ver qué cosa me estoy preguntando aquí sobre mí. Y bueno, aquí veo una preguntita de Julio. Muy buenas, Julio. Me pregunta, sé que es difícil elegir, pero ¿me podrías decir tu plato favorito de Taiwán, Japón, Indonesia y Tailandia? Gracias. ¿Y podrías decir la anécdota más graciosa que has tenido en un viaje? Bueno, vamos a empezar con los platos. Sí, es un poquito complicado elegir aquí, pero bueno, vamos a intentarlo. De Taiwán solía gustarme mucho, bueno, me sigue gustando por supuesto, la tortilla de ostras, el oyster omelette y las salchichas de cerdo de montaña, las salchichas de jabalí. Son dos snacks muy típicos en los mercados nocturnos de comida callejera en Taiwán. Siempre me han gustado mucho, pero últimamente allí se ha ido ganando un huequito en mi corazón el scallion pancake, así se llama en inglés, scallion pancake, que es un pancake de cebolleta, una especie de tortita frita en una plancha redonda que lleva como una cebolleta muy picada, apenas se nota, y la masa parece como de churro, masa de churro de aquí de España. Una receta muy sencilla, la espolvoreas con alguna especie, por ejemplo picante, que tienes disponible en el puestecito del mercado callejero, pero me gusta mucho y es muy habitual en todos esos mercados encontrar este scallion pancake. Te lo enseñaré en este vídeo, ya verás en qué consiste. De Japón, bueno, de Japón es muy difícil decir un único plato. Y bueno, y tú lo sabes perfectamente, Julio, que me conoces. Así que te digo mi almuerzo o cena favorito, que es una combinación de un plato principal y un acompañante. Mi cena o almuerzo perfecto en Japón es un buen cuenco de ramen acompañado con una tapita de pollo karage. El pollo karage o simplemente el karage es un pollo, son unos trocitos de contramulo de pollo deshuesado que se fríen con una mezcla de especias, salsa de soja, también lleva algo de picante y demás. Y luego lo acompañas, lo mojas con una mayonesa, que es la mayonesa japonesa, una mayonesa que también está especiada de forma algo similar a la del propio rebozado del pollo. La mayonesa suele adoptar un tono muy ligeramente rojizo, no se ve tan blanca como la mayonesa estándar y realmente es deliciosa. O sea, ramen y karage es para mí mi perdición. No voy a hablar de postres al responder esta pregunta o de cosas dulces, porque entonces ya nos perdemos totalmente con los donuts o con cualquier cosa dulce de los conmigo. Vamos a hablar de Indonesia. Indonesia, bueno, concretamente Bali, que es la parte de Indonesia donde he estado. Ahí sí que puedo ser bastante específico y decirte no un plato, sino un componente concreto de un plato. Y es que allí en Bali la gastronomía, que no parecía demasiado variada, pero sí que los platos suelen tener, los platos como por ejemplo el nasi goreng o el nasi campur, suelen tener como un
tu pegote de arroz en el centro y alrededor de esa montañita de arroz tienes una mezcla de varias cosas, proteínas, verduras y demás. Y una de ellas que suelen poner es el tempeh. El tempeh es como un primo hermano del tofu, está hecho también a base de soja y es una especie de como de tofu fermentado y con forma granular, como de granitos pegados. Suena un poco extraño, tal y como te lo describo, pero de verdad que está muy rico, está delicioso. Especialmente porque allí en Bali lo preparan con una salsa de tomate picantona que se llama sambal. Entonces creo que lo llaman el sambal tempeh. Y eso me encanta, creo que es lo que más me gustó de allí de Bali. Luego de Tailandia voy a ser muy poco original, pero realmente un pad thai bien hecho de Tailandia, que es de lo más típico allí, pues es lo que más suele gustarme comer. También porque me recuerda mucho a un plato que me gusta muchísimo de Malasia y Singapur, que es el char kway teow, pues unos fideos de arroz que están mezclados con brotes de soja, verduras, suelen llevar marisco, carne o huevo a veces. Entonces, bueno, suele haber varias opciones. El pad thai se parece mucho a ese plato, al char kway teow, pero el pad thai suele además llevar un poquito de almendra picada y un poquito de limón y una rodaja de limón para que tú o de lima, creo que es de lima, para que tú la estrujes y le des ese toque aderezado del limón a tu plato. Y bueno, esos son los 4 países que me has preguntado, Julio, pero ya que estamos y ya que hay contenido también del canal sobre Vietnam, pues no vamos a dejar a Vietnam fuera. Así que me lanzo también con mi plato vietnamita favorito. Aunque en este caso también es muy difícil elegir, ya que la comida vietnamita es lo que más me gustó del viaje a Vietnam. Solía variar entre diferentes partes del país, estuve en el sur, centro y norte de Vietnam, pero bueno, me gustó mucho el banh mi, o sea, las baguetinas francesas rellenas de ingredientes vietnamitas, me gustó un montón. Y también me encantó el chao lau, que es un bol de sopa de fideos con un caldo muy naranja y especiado, muy típico de Hoi An, en el centro de Vietnam. Ese chao lau se suele servir para desayunar e incluye rodajas de cerdo a la parrilla, pequeños huevecitos como de codorniz hervidos y una especie de snack frito crujiente tipo wonton o algo así. Otra pregunta de Miriam por aquí es, si tuvieras que elegir una dieta para un tiempo indefinido o tal vez toda tu vida, ¿elegirías la comida japonesa o la española? Pues la comida japonesa me gusta un montón, en su mayoría, y cada vez que voy la aprecio más y más. Pero aunque esto pueda sorprender a muchos, si hay algo que tras varias semanas puedo echar de menos de mi país es la comida. España tiene una gastronomía espectacular, eso es innegable. Y creo que esto es una afirmación hecha tanto dentro como fuera del país. Sinceramente me dolería tener que renunciar a la gastronomía japonesa o asiática, llegado el caso, y la cosa está reñida, pero en última instancia me quedaría con la gastronomía de mi país, con la española, tal cual. Vamos acercándonos al final y tenemos aquí una preguntita de Gorrión Rojo que pregunta ¿cómo haces para tener tantos conocimientos de Japón aparte de viajar mucho allí? ¿Viajas solo? En los vídeos parece que sí. Pues muy buenas, Gorrión Rojo. Y bueno, lo de los conocimientos yo creo que es simplemente pura pasión y pura fascinación por estas culturas del lejano oriente. No solamente la japonesa. La verdad es que no tengo estudios sobre culturas orientales, aunque no te niego que muchas veces se me pasa por la cabeza fugazmente la idea de cursar un máster sobre estudios orientales o algo así. Creo que me fascinaría un montón. Sí que leo mucho sobre este tipo de cosas y tengo por toda la casa libros sobre ello, pero estudios como tales no he hecho, pero me ronda por la cabeza a veces la idea. El problema, falta de tiempo y falta de energías para hacer ese máster por el trabajo. Pero creo que lo disfrutaría muchísimo. Y sobre si viajo solo, la mayoría de veces, y cuando es a estos destinos lejanos, sí que suelo viajar por mi cuenta, lo cual me gusta bastante porque me permite ser muy independiente
y muy autónomo con mis horarios, mis ritmos de visita, qué visitar, cuándo, etc. Y me encanta ese pleno control, esa plena libertad, la verdad. Luego además, parte del tiempo que estoy de viaje suelo compaginarlo con ratos de trabajo, es decir, muchos de los viajes en su totalidad o en parte los hago como nómada digital, que dedico ratos a mi propio trabajo desde allí. Y ese es otro motivo y aliciente para poder hacer viajes más largos y pausados. He elegido un modo de trabajo, bueno, pues flexible y remoto, que me permite hacer un viaje de 5 o 6 semanas, por ejemplo, si quiero, y al final el único limitante, pues a la larga termina siendo el limitante económico. Pero bueno, ese tipo de viajes que hago, pues claro, en compañía es más complicado, son más difíciles de hacer. Pero también te digo una cosa, es más común de lo que pueda parecer encontrarse a viajeros de este tipo, como yo, por cuenta propia, en estos destinos asiáticos. Los hay así a montones. Y a veces surgen oportunidades de conocer a gente nueva, incluso, con la que sentarse a tomar algo y compartir experiencias. Yo lo hago de vez en cuando, no es que lo haga demasiado, la verdad. Hay viajes en los que a lo sumo lo he hecho con un par de personas en varias semanas y no pasa nada. Eso depende mucho del tipo de persona que seas. Y yo, por ejemplo, no me considero muy tímido no soy, me encanta hablar en público y a veces es parte de mi trabajo como docente, pero sí que soy muy introvertido en el sentido de necesitar mi propio espacio la mayor parte del tiempo y muy independiente. Entonces, a ese tipo de perfil introvertido e independiente, lo de tener todo el control y poder ir a tu ritmo, a todo y por tu cuenta, es lo mejor realmente. Es como uno más disfruta, francamente. Habrá quien me llame bicho raro, pues es lo que hay. Y bueno, vamos con la última pregunta, que es también triple y la hace Marisa. Muy buena, Marisa. Me dice: hola Iván, te quería preguntar acerca de las gentes en general de tus viajes por Asia. ¿Son muy amables? ¿Alguna persona o familia que hayas conocido que te hayan dejado huella? ¿Te has planteado hacer una guía de viaje? Y esta buena, la situación más vergonzosa que hayas tenido. Chon, 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 chon. Gracias. Hola Marisa. He dejado estas preguntas para el final, la verdad, porque creo que son geniales para ponerle broche de oro al vídeo. La número 1, sobre las gentes de estos lugares, sí, en general son muy amables y he conocido a bastantes personas que me han dejado huella. Así que es difícil enumerarlas a todas, pero bueno, en Taiwán, por ejemplo, donde he vivido año casi y medio, pues pude conocer a gente bastante extraordinaria que me ayudó a entender bastante profundamente su país y su cultura. Varias veces yo mismo me he planteado escribir algo relacionado con las experiencias de Asia, esto ya un poco con el tema del libro, de escribir, me lo he planteado varias veces. No sé si una guía de viaje, precisamente lo que escribiría, pues yo creo que ya hay muchas en el mercado y van saliendo a patadas. Pero sí quizá algún tipo de libro que no tengo claramente la idea definida y el enfoque, pero bueno, no sé, algo que mezcle a lo mejor experiencias en primera persona, vivencias, con ideas y consejos prácticos de itinerarios y rutas, pero en un formato más tipo novela o texto o algo así. No lo sé, pero sí, es una idea que me ronda muchísimo. A veces me abruma, de nuevo volvemos a la eterna excusa, la falta de tiempo para ello, debido al trabajo que tengo y que lo tengo que compatibilizar con el hobby del canal, que al final el canal no deja de ser un hobby a día de hoy. Lo hago con muchísimo gusto, disfruto haciéndolo, con muchas ganas y mucho cariño, pero lleva su tiempo, sobre todo las horas invertidas en editar cada vídeo. Editar vídeo lleva su tiempo. Y luego la tercera pregunta, la situación más vergonzosa. Esto creo que fue en Tailandia, concretamente en la pequeña isla de Koh Tao. Ahí la verdad que fui un poquito el centro de atención y quizá me reí, no sé. Y hubo sangre de por medio. No, antes de que me censuren esto, no, yo no hice nada. La sangre que hubo de por medio era la mía propia, ¿vale? No voy a poner imágenes ni nada de eso, pero básicamente estaba en un hotel de Koh Tao. Estaba recogiéndolo todo para irme.
en el cuarto de baño, en el neceser, guardándolo todo en el neceser, y metí la mano dentro del neceser, y como buscando algo a tientas. No recuerdo qué, pero el caso es que noté una sensación fría, un corte limpio. Y me había dejado una cuchilla de afeitar abierta, sin cubrir, dentro del neceser. Y me hizo un corte limpio en un dedo. Bueno, eso fue muy escandaloso. No voy a dar más detalles por si hay alguien sensible viendo esto. Fue muy escandaloso y yo me impresiono mucho con la sangre, muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que entré en modo pánico. Salí de la habitación, que la habitación daba a un recinto abierto con la piscina directamente, y empecé a gritar como loco. Como loco, que yo pensaba que me moría allí. Además, un clima tropical, Tailandia, con toda la humedad que hay. Yo sabía que las heridas ahí también cuesta más que se cierren y tal. Total, la verdad es que perdí un poco las formas, entré en pánico, empecé a gritar, casi a llorar, porque estaba asustado. Y había una señora con sus 2 niños de algún país, no recuerdo si Suecia, Finlandia o algún país de Europa septentrional. Y el niño tuvo que calmar, el niño me estaba diciendo tranquilo, no pasa nada, y un niño de 8 o 9 años se estaba calmando a un tiarrón de 30 y tantos largos. Y sí, sentí mucha vergüenza al final. Y estuve todo el día pensando, madre mía, qué vergüenza la que he liado allí. Por un cortecito que luego al final pues me lo envolvieron y tal, me pusieron una tirita y en 3 o 4 días ya me fue sanando. Al final no fue para tanto, pero fue una reacción muy exagerada y sí, es lo más vergonzoso que recuerdo, la verdad. Y bueno, pues con esa vivencia vamos a cerrar este Globear nos responde. Que bueno, espero que haya sido interesante, haya sido quizá un toque de aire fresco, espero. Este tipo de vídeo ha sido algo distinto. Y bueno, era mi regalo para todos vosotros, todas vosotras estas navidades. Esta especie de experiencia piloto de interacción con todos vosotros. Quién sabe, si esto sigue creciendo y ganando algo de visibilidad, quién sabe, alguna vez podríamos intentar hacer un directo. Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver cómo sigue mejorando la cosa. Pues me despido, que ya esto se ha quedado bastante largo, creo yo. Así que muchísimas gracias a todo el que ha visto el vídeo. Y cualquier recomendación, cualquier comentario, estaré encantado de responderlo como es habitual. Y nos vemos en breve, otra vez en Japón. Hasta luego.